Hola, bienvenido a este video donde voy a mostrarte cómo funciona nuestro nuevo módulo CRM. El CRM solo lo podrás manejar desde la versión web. Desde la versión web podrás realizar un servicio programado desde cualquier fase de nuestra orden de servicio, desde recepción hasta archivados. En la mano derecha de cada orden de servicio en las opciones te saldrá la opción servicio programado, que es el CRM. Al seleccionarlo, inmediatamente te va a llevar al registro de la información adjuntando ya de manera automática el nombre y el vehículo del cliente, que es la misma información que está en la orden de servicio. También puedes realizar un servicio programado directamente desde el módulo CRM. Entonces vas al módulo, en la parte superior a mano derecha te sale la opción de el botón agregar. Al seleccionarlo, de nuevo te va a salir el registro y vas a rellenar los campos. Inicialmente, cliente, donde buscas el nombre del cliente. El segundo campo será vehículo, que vas a seleccionar a qué vehículo se le va a agendar este servicio programado. Categoría, donde vas a seleccionar la categoría dependiendo del servicio que le vas a realizar. Puedes seleccionar una o varias sin ningún problema. El siguiente campo será servicio, donde puedes seleccionar este botón de traer desde inventario y te va a desglosar los servicios que tengas registrados en el inventario. Puedes asignar uno o varios, o puedes apagar el botón y digitar el servicio. Esto no incluirá ningún costo, simplemente la descripción. Seleccionas el botón agregar. El siguiente campo será fecha de programación, que será la cita y la hora del día en que se le va a realizar el proceso. Seleccionas el calendario, seleccionas el día y la hora de la cita. El siguiente campo será observaciones, donde debes dejar una observación necesaria en caso tal de que el cliente deba tener en cuenta. De pronto traer documentos o lo que necesites que el cliente tenga presente. Y el siguiente campo será notificación, donde podrás registrarlo de manera manual o de manera automática. De manera automática te va a dar las opciones: canales de notificación WhatsApp y correo electrónico. Para enviarlos por WhatsApp, recuerda que cada envío automático por WhatsApp te va a generar un descuento en créditos. Por el correo electrónico no te genera descuento en créditos y puedes enviarlo tanto por WhatsApp, por correo al mismo tiempo o solo por correo electrónico. Y te va a salir la opción de agregar recordatorio. Si quieres que le llegue un mes antes, si quieres que le llegue una semana antes, lo agregas para que quede registrado. Si quieres que le llegue un día antes o personalizado, donde podrás registrar la fecha de qué día quieres que le llegue el recordatorio. Puedes agregarle más de un recordatorio automático. Si necesitas agregarle 5 o 6 recordatorios, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Igualmente recuerda que si son recordatorios automáticos por WhatsApp, te va a descontar por cada recordatorio un crédito. Si quieres manejarlo de manera manual, le das en la opción manual y simplemente lo guardas. Al guardarlo, te va a salir de esta manera y te va a salir el listado de los servicios programados que tienes registrados para esta semana, para la próxima semana y para este mes. Si le pusiste fecha de recordatorio automático, te saldrá aquí la fecha de recordatorio en la cual le va a llegar el recordatorio automático. Y siempre te va a salir este botón de enviar notificación para enviarle de manera manual al cliente la notificación. Al seleccionarlo, inmediatamente el sistema te va a enviar hacia WhatsApp con este mensaje automático que dice: hola, Luisa Vasco, tienes una cita en taller, el nombre del taller, el día tal, a las tal. Te estaremos esperando. Hasta pronto. Realizaremos estos servicios. Cambio de aceite. Si agregaste más de un servicio, le van a salir todos los servicios y le va a llegar ese recordatorio vía WhatsApp. Así le va a llegar de manera automática en caso tal de que lo registres automático. Y si tú quieres enviarle más de una vez un recordatorio de manera manual, lo puedes hacer sin ningún problema. También puedes eliminarlo y puedes agregarle nuevos recordatorios a ese cliente sin ningún problema. Aquí vas a ver la cantidad de créditos que tienes disponibles.
Cada envío de WhatsApp automático, los automáticos, los manuales como este, no te generan un cobro, no te generan un descuento en créditos. Entonces, cada envío automático por WhatsApp te generará un descuento en créditos. Y si se te acaban estos créditos automáticos para WhatsApp, al darle solicitar créditos, te va a enviar a uno de nuestros WhatsApp para ayudarte con ese proceso. También al registrar un crédito, esto se va a relacionar con nuestro módulo de citas. Este registro de este seguimiento te va a quedar registrado en cita. Entonces, inmediatamente y de manera automática, esta cita te va a quedar registrada en el módulo de citas para que también tengas presente qué citas tienes programadas.